Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a compartir con ustedes un trabajo, un informe especial que hemos preparado con el equipo y que hemos denominado de la sedición a la protesta. Y tiene como eje central nuestro aporte sobre la verdad, lo real, lo que ha sucedido realmente en un hecho social, histórico, trascendente, como fue el histórico paro policial del 2003 en la provincia de Santa Fe. Le vamos a contar los entretelones, le vamos a contar desde la génesis de la historia hasta nuestros días, que tiene que ver con este resultado de juicio oral y público en el Tribunal Oral Federal número 1 de la ciudad de Santa Fe, donde la justicia ha declarado que no fue sedición y que fue un paro, una protesta policial. Algo muy interesante porque va a marcar sin lugar a dudas los días por venir. Los invitamos a seguir con este trabajo que va a ser en varias secuencias, en varias entregas, y que, bueno, queremos de esta forma testimoniar realmente sobre lo sucedido. En medio de grandes mentiras, de grandes armados mediáticos, judiciales, de tinte legaloso, se va corriendo el velo y la verdad va floreciendo, va derribando, como decimos siempre, una montaña de mentiras. Lo invitamos a seguir en nuestro informe. Bueno, vamos a comenzar diciendo que los acontecimientos que nos traen a colación tienen que ver con una jornada a principios de diciembre del 2013. Más precisamente el día 3 en la ciudad de Córdoba se produce un paro policial por las pésimas condiciones de vida, de trabajo de los compañeros, los camaradas de aquella provincia. Y esto, bueno, obviamente tiene un correlato en otras provincias donde se vivían similares situaciones. Esto acá repercute muy fuertemente los primeros días de esa semana. Más precisamente nosotros el día 4 ya estábamos advirtiendo al gobierno de la provincia que podía replicarse con igual contundencia y además con igual metodología de protesta, porque la situación era muy similar a la de Córdoba. El gobernador de la provincia era Antonio Bonfatti, el ministro de Seguridad era Raúl Lamberto, y pese a las reiteradas presentaciones, incluso escritas, que obran en el expediente judicial, no fue atendido todo esto. Bueno, llegamos al día 6, donde ya la cuestión se hizo insostenible, producido el aumento, la duplicación del sueldo, prácticamente por parte del gobernador de la Sota, a los colegas de la provincia vecina de Córdoba, acá muy pegado. Hago toda esta referencia porque obviamente este material lo va a ver mucha gente que no tiene por qué conocer la profundidad de la historia, pero nosotros sí debemos darle un contexto histórico, un contexto geográfico, para ilustrar un poco más este tema. Cuando se presenta el día 6 una nota solicitándole al gobierno de la provincia que adecúe que la cuestión salarial, que dé un impulso al bienestar del personal policial, bueno, no fue tenido en cuenta. Esto deriva directamente en que el conflicto estalle en la provincia de Santa Fe. Esto no es una construcción artificial. Se dio por las razones que estábamos explicando. La situación llevó a tal punto al trabajador policial y a su familia a tener que enfrentar esta dura circunstancia donde obviamente hubo que pagar altísimas consecuencias, de las cuales nos vamos a ir refiriendo y graficando muy, muy concretamente en cada uno de estos trabajos, de estos episodios que vamos a presentar en este informe, en este largo informe que nos va a permitir saber la verdad, o por lo menos nuestra versión de los hechos. Esto, como les decía, más allá de una construcción artificial,
fue un desembocar directo en un conflicto, en escalar un conflicto que se podría haber evitado. Vamos a tener que decir, y esto lo van a ver después cuando tratemos el tema del juicio, lo hacen también los operadores judiciales federales. Esto fue por estos días, ¿no? No había ningún canal de diálogo, ningún canal de participación. Pese a que en el mismo año 2013, en enero, el ministro de Seguridad firma la resolución 066, tengan en cuenta esto, porque esto es muy importante, para la creación de los comités de seguridad y higiene en el trabajo. Algo que desde APROPOL pedimos por nota ese día 6 de diciembre. Estamos hablando casi un año después. En el medio hubo también otros pedidos. Pero este era el reclamo urgente, que se constituyera ese comité para comenzar muy rápidamente a trabajar sobre estas cuestiones. Bueno, nada de eso fue tenido en cuenta por el gobierno de la provincia. Un gobierno rodeado de soberbia, de prepotencia, que derivó en este histórico paro policial. Un paro policial que las autoridades, desde el gobernador Bonfatti hasta sus colaboradores, y en esto debemos marcar también la prensa aliada, comprada, alquilada, que todos sabemos cómo operan, trabajaron para criminalizar lisa y llanamente este episodio que tiene más que ver con la dignidad de la familia policial, del trabajador policial, que con un episodio delictivo, como lo quisieron hacer ver, que lo calificaron obviamente, y sobre el cual volcaron cuantiosos medios muy poderosos de la provincia de Santa Fe, como por ejemplo, podemos decir, para citar algunos, el diario La Capital, Rosario 12, página 12, las principales radios de la provincia. Esto ha quedado registro, ya lo vamos a ir viendo cuando toquemos el tema de la prensa, ¿no? Y buscaron, bueno, como les decía, criminalizar esta protesta. Este es el contexto histórico. Ya vamos a ir paso por paso, día por día, vamos a ir analizando todo lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que hace la familia policial? A pedido, obviamente, nosotros teníamos un rol como órgano político, y donde desde el arco gremial APROPOL propone constituirse en los portones de la jefatura, la Casa de Gobierno, la delegación Rosario. Digo esto ya agotado la presentación de notas, ya con el conflicto en ciernes, constituirse en asamblea, pero ya no como organización determinada, sino como autoconvocados. Esta fue la propuesta que hicimos de APROPOL, que tomó vuelo muy rápidamente y convenció a mucha gente. La gente se autoconvocaba realmente. Pensar que venían porque nosotros lo llamamos es subestimar y desmerecer el gran esfuerzo que han hecho muchos compañeros, muchas compañeras y sus familiares y amigos que estuvieron allí en los portones. Se eligieron delegados, entre los cuales había también, sí, dirigentes de APROPOL, y había no dirigentes de APROPOL, pero que todos defendían una misma causa, que era mejores condiciones de vida y de trabajo para los policías. Se hizo un petitorio, que es el petitorio que nosotros le entregamos que lo habíamos elaborado con anticipación, y le entregamos el día 6 de diciembre en la ciudad de Rosario. Lo recibió el que era secretario de Seguridad Comunitaria, Ángel Ruani, y que obviamente esto llegó muy rápidamente al gobernador de la provincia. No había respuestas hasta allí. Bueno, escala el conflicto hasta el día martes 10 de diciembre. En el medio hay negociaciones, de las cuales ya vamos a ir trabajando, incluso con el aporte de los protagonistas, negociaciones donde se da en Rosario y en Santa Fe, donde interviene la Iglesia Católica, donde intervienen entidades gremiales, empresariales, de trabajadores, como una suerte de amigables componedores, de pacificadores, y que, logran, yo creo que entre todos se logra ese decreto que firma el gobernador de la provincia, en ese momento era Antonio Bonfatti, y lleva la firma de otros 3 ministros. El ministro de Gobierno, que era Rubén Galassi, el de Seguridad, Raúl Lamberto, y el de Economía, Ángel Ciara, es decir, 4 personas. Y remarco esto
porque después la acusación de sedición viene que nosotros hicimos toda esta movida ilegal, ilegítima, sediciosa, golpista, estas eran las calificaciones que daban, para obligarlos a firmar ese instrumento. Algo que después les digo, en el juicio no es afirmado precisamente por quienes lo firmaron, que dijeron lo hicieron en uso de sus facultades. Y por la necesidad de encontrar una solución y recomponer la cuestión salarial, y reconociendo además la grave situación que pasaba el trabajador policial, pero diciendo también que la provincia tenía ciertos problemas. En realidad los problemas económicos no estaban, se podría haber hecho antes esto. Primero, con la constitución de la Comisión de Seguridad y Higiene. Ese es un tema muy importante, que era la vía instrumental, el canal de participación. No lo hicieron. Cuando en Córdoba el gobernador de la Sota resuelve el problema con un decreto aumentándole el salario en 30 horas, acá estuvimos una semana, para llegar al martes 10 de diciembre, firmar el decreto y solucionarlo. Al otro día, el mismo ministro de Economía, Ángel Ciara, declara a los medios de prensa de la provincia que no iban a aumentar ningún tipo de impuesto ni nada por el estilo, ni algún endeudamiento ni nada por el estilo, porque estaba esa plata. Había que hacer una reconducción de partidas nada más. Es decir, que teníamos todo para solucionarlo, especularon en medio de esta tensión que se había dado a nivel social, para llegar a un día martes y firmar lo que podrían haber firmado una semana antes. Estas son las responsabilidades que el gobierno de la provincia de entonces no quiere asumir. Por eso, por estos días, el ministro, el exgobernador, hoy diputado provincial, Antonio Bonfatti, aparece sin decir nada, es decir, directamente no aparece en escena, porque realmente es bochornoso lo que ha pasado, que ya nos vamos a referir cuando hablemos del juicio. Y en esta idea de criminalizar la protesta, algo que se va a dar en lo sucesivo, incluso hasta nuestros días, con una intensificación de este proceso de criminalización de la protesta. Esto es algo muy interesante, porque los que creían que era solamente para algunos policías que hacían huelga o que hacían paros o alguna protesta, hoy ya comienza a ser para otros sectores, incluso con ideas de criminalizarlo bajo, como hicieron con nosotros, ¿no?, con una reforma del Código Penal. Pero ese es otro tema sobre el cual podemos referirnos en otro informe. Vamos a ceñirnos al tema del 2013 y al histórico paro policial. Les decía que arman un primer sumario, una primer causa judicial, iniciada por el fiscal de Estado de la provincia a partir de los hechos que se sucedían. Tenían la idea de que esto quedara en el ámbito de la justicia provincial, donde manejaban todos los resortes, donde los jueces se allanaban y los fiscales mucho más todavía, a las ideas del gobierno de criminalizarlo, es decir, de detener a los principales cabecillas, como decían ellos, a los principales referentes, nuestros compañeros que estaban en el lugar, que resultaron ser quienes después terminan de alguna manera siendo los portavoces, los negociadores, junto con algunos profesionales del derecho, en la mesa de negociación. Arman ese expediente. Dentro de eso se producen, al menos que yo conozca, recuerde, luego de haber leído el expediente, un allanamiento que fue en mi domicilio, y algunas otras medidas, incluso interceptaciones telefónicas, que comenzaron de manera ilegal y después de alguna manera buscaron blanquearla con un oficio que nunca apareció en el expediente, con lo cual incorporaron prueba contaminada. Pero bueno, eso ya un poco es ya materia de, como para, digamos, de alguna manera graficar hasta qué punto y hasta qué nivel llegan en un momento de desesperación algunos gobiernos. Esto, a posterior, toma un estado tal que termina en un conflicto de competencias con la justicia federal, porque lo que estaban denunciando era una cuestión de sedición
Había habido movimientos similares en casi todas las provincias. Sobre esto ya vamos a hablar porque hay algunas que no y tienen ciertas particularidades que son muy interesantes para analizar el fenómeno social en profundidad. Y se produce un problema de competencia. En esa competencia, como dispone la ley, al no haber un superior jerárquico entre ambos juzgados, es decir, el juzgado provincial, que en ese momento había terminado en el número 14 de la doctora Luna, con el juzgado de primera instancia del doctor Rodríguez, juzgado federal 1 de Santa Fe, la causa va a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que entiende que debiera tramitarse y ordena que así sea en la justicia federal. Miren, yo les digo una cosa, creo que fue una bendición del cielo, porque si nosotros hubiésemos sido tratados por la justicia provincial, hoy estaríamos todavía en el penal de Coronda, más o menos. Por suerte, y lo vamos a analizar este tema también, porque tiene que ver con el reciente juicio, fuimos a litigar con la provincia, obviamente nosotros en calidad de imputados, en el fuero federal. En el fuero federal nos topamos con un fiscal de primera instancia, una persona sobre la cual hay que pasar un poco la lupa porque tiene, digamos, un comportamiento profesional bastante cuestionable, que es el fiscal Walter Rodríguez, que es el que primero motoriza muy encendidamente el tema de la sedición, a punto tal de que, además de ser el fiscal, era el gran proveedor, porque de otro lugar no salía la información, de los mismos operadores mediáticos del gobierno. Nosotros nos enteramos con nuestros primeros patrocinantes, que fueron Ramiro, el doctor Romy Díaz Duarte, y Ramiro, su hijo Díaz Duarte, y el doctor Miguel Ángel Portillo, compañero de nuestra comisión, además un retirado. Nos enteramos por la prensa de lo que pasaba dentro de tribunales, es decir, tenían información privilegiada. Obviamente esto es destacable para el periodista, pero realmente es reprochable para un fiscal que debiera haber tenido una independencia de todo esto, debiera haber sido ecuánime, equidistante de todas estas operaciones. Bueno, no, yo creo, tengo la íntima convicción, por lo menos, de que el fiscal Rodríguez fue un engranaje más de esa cadena, de esa saga de criminalización de la protesta, sin lugar a dudas lo digo esto, y con todas las, asumiendo todas las responsabilidades y las consecuencias de lo que digo, pero con total respeto, porque lo que se trata acá de ver es fundamentalmente la verdad histórica, que es donde estuvimos parados cada uno de nosotros. Esto, ahí estamos hablando del año 2013, diciembre de 2013, el inicio de toda esta cuestión judicial. Obviamente, a la par de eso venían otras acciones de persecución, de hostigamiento, de espionaje sobre nuestros compañeros, de apretes, de traslado, de cercenamiento de carrera, bueno, todo lo que se produce en una organización que está muy en boga, lo que se conoce como el acoso, la violencia laboral. Esta es una organización donde esto ha sido siempre el pan del día. En este contexto, por cuerda separada, pero paralelamente a esto, se sigue dando ese proceso judicial. Llegamos a la resolución del doctor Rodríguez, juez de primera instancia, donde plantea de que él no ve sedición. Es el primero que advierte de que esto estaba todo mal, de que ese expediente venía lleno de irregularidades y de imprecisiones, por ser generosos y de alguna manera leves en las calificaciones, que después se va a encargar el propio fiscal del Tribunal Oral Federal de alguna manera de marcarlo cuando hace lo que fue algo muy llamativo, que es la recalificación cuando hace el alegato final en el juicio. Porque nunca, y esto nosotros lo hemos dicho, nunca se debiera haber avanzado en sedición porque no estaban dadas las condiciones. No existió la sedición, sino una protesta legítima de los trabajadores, que es lo que en definitiva por estos días dijo la justicia federal.
Obviamente, cuando sucede eso, el fiscal Rodríguez apela a la Cámara Federal de la ciudad de Rosario. Yo tengo entendido, pero no he podido conseguir la resolución todavía, que, pero sí hay una información periodística del portal Zona Crítica donde dice que la Cámara estableció de que no había sedición. De todos modos, por una cuestión de ordenamiento interno de la justicia federal, esto va a juicio. Llegamos, obviamente, estamos hablando 2013 a 2024, pasó más de una década, y nos citan a juicio. A mí me dicen que, y esto me lo asegura alguien serio dentro del tribunal, que el pedido de audiencia de debate, es decir, del inicio del juicio, se hizo el 29 de noviembre del año pasado. Pero hace muy pocos días hubo otro acontecimiento, otro paro muy fuerte en la provincia de Misiones. Con lo cual, nosotros asociábamos y seguimos de alguna manera asociando la rapidez de este juicio, el juicio nuestro acá de Santa Fe, con lo que sucedió en la provincia de Misiones, como una suerte de cuestión ejemplificadora para que esto de alguna manera sirviera como un balde de agua fría en el resto de las provincias. Esta es una hipótesis. Si es cierto que habían llamado en noviembre, obviamente hay mucho tiempo antes entre lo que ocurrió en Misiones y lo que el requerimiento de elevación a juicio de la audiencia de debate. Algunos plantean eso y algunos otros nos hacen saber de que esto se dio de manera rápida por el cambio de procedimiento dentro del tribunal con una reforma que hace muy poco anunció el ministro de Justicia de la Nación, Cuño Olivarona. Cualquiera de las dos cuestiones nos sirve para ingresar este día 12 de junio de este año en el inicio de este juicio. Un juicio donde va a quedar muy en claro que esto no fue, y por eso el título de nuestro informe, no fue sedición, sino una genuina protesta, un reclamo gremial, sindical de la policía de la provincia. Allí vamos a confluir en ese juicio 4 imputados, 3 compañeros en actividad, los entonces sargentos en aquel año, Mauricio Pagani, Marcelo Patiño y Fabricio Bastos, los 3 de la Unidad Regional 1, la capital, y en mi caso como dirigente de APROPOL. Los 4 estábamos imputados de ser responsables de esta suerte de sedición, mini golpe de Estado. Bueno, lo han calificado en ese sentido con diversos adjetivos. En realidad terminó siendo, como les decía recién, una protesta. En ese juicio, del cual nos vamos a referir en la próxima entrega, se produjeron hechos importantísimos, realmente reivindicativos, porque, miren, y voy a destacar, porque es obvio que el defensor oficial me iba a defender, a su pupilo, a su defendido, que el letrado de los 3 compañeros los iba a defender. Pero quiero adelantarles que es brillante el alegato, la intervención, el desarrollo, el desempeño del propio fiscal acusador, del doctor Suárez Faisal, un hombre íntegro. Y no necesito adorarle la píldora a nadie, porque, como ustedes saben, yo he salido condenado, ya nos vamos a referir a ese tema, y el doctor Suárez Faisal pidió mi condena. Es decir, pero entiendo que lo hizo dentro de su ejercicio profesional, sus cuestiones laborales oficiales. Pero tuvo actitudes realmente muy nobles, de mucha valentía incluso, y de una
sinceridad, de una altura intelectual y moral muy importante de destacar. Ya vamos a hablar sobre ese tema, porque acá quedó claro, en este juicio, ha quedado en claro que esto no fue sedición, fue protesta, pero además las condiciones en las que estábamos. Y fíjense ustedes una cosa, miren cómo es la historia. Dos de los testigos de la acusación, uno fue el exministro Galacio, hoy diputado provincial, y el otro fue el ex defensor del pueblo, pero anteriormente el ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Lamberto. Ninguno de ellos, en sus extensas intervenciones, mencionó la palabra sedición, golpe de Estado, ni siquiera acuartelamiento. Protesta, más que eso no utilizaron. Obviamente, ante eso, el fiscal y lo insostenible de la acusación, porque no había nada en ese expediente, sino más que un cúmulo de irregularidades, termina siendo la recalificación de la cual nos vamos a referir más adelante. Ahí, los propios testigos de la acusación hacen saber la situación penosa que estaban atravesando los policías y su familia. Pero la justificación fue de que la provincia no tenía los dineros necesarios para darnos lo que nosotros pedíamos. Decían que de 5 a 13 era mucho, entonces nos dieron 8.100, 8.300. Esos fueron los números reales que manejaron. Hizo todo un embolleré, zaraza 100% este muchacho Galassi, hablando del IP, del IPC, del valor del dólar en el Congo y qué sé yo cuántas otras cosas, para tratar de dar alguna justificación. Esto motivó que el propio acusador, en el alegato de acusación, es decir, en la última intervención, antes de que los jueces dicten la sentencia, dijera que los policías estábamos atravesando en ese momento una situación penosa, que no había canal de participación, que no había posibilidad de expresión. Y les voy a decir algo, porque ustedes lo van a ver ya en el documento fílmico del Tribunal Federal, que es un instrumento público. Dice, y encima cuando se quejan, terminan echados de la fuerza, como Martínez, es decir, y Palermo es otro compañero que fue cesanteado junto conmigo, y otros 8 compañeros más, en el 2005 por otro paro que se produjo en la ciudad de Rosario. O sea, esto es realmente muy jugoso. Y avanza el mismo fiscal en una exposición brillante. Escúchenme, lo voy a subrayar. Una exposición brillante, con una brillante interpretación sobre las libertades de los policías, los derechos humanos que tienen, la idea de que deben tener su sindicato reconocido, porque así lo establece la Constitución. Realmente es un avance, que es una pieza, para nosotros una pieza para conservar y mostrar todos los días. Fíjense qué loco, ¿no? Todo esto, ¿no? Que un imputado esté hablando bien del acusador, de los jueces, después de hecho el juicio, ¿no? Ya no hay más nada para hablar. Y esto ha quedado tan grabado a fuego que hoy, a 24, un poquito más de 24 horas de haberse realizado el juicio, nadie quiere hablar de esto. Los medios que todos los días nos sacaban 2 o 3 veces por día. Yo tuve, por ejemplo, les voy a contar, perdón por la autorreferencia, ¿no? Pero es el testimonio que puedo brindar desde lo personal por haberlo vivido en carne propia. En una semana tuve 5 tapas de diario, donde me trataban de mafioso, sedicioso, de lo que a ustedes se le ocurran. Tuve 3 tapas del Diario de la Capital y 2 tapas de... Es decir, salí todos los días yo en los medios de la ciudad de Rosario. Me incendiaron. Obviamente, uno tiene el cuero curtido, pero también tiene una familia, tiene vecinos, tiene amigos, gente que se preocupa, que dice, che, ¿qué está pasando acá? Era el enemigo público número 1. Fue tremendo, fue criminal lo que hicieron con nosotros.
Lo que hicieron con estos tres muchachos, tres compañeros, tres amigos, tres tipos espectaculares como Patiño, el Mauri Pagani y Fabricio Abasto, le destruyeron la vida. Les digo que hace 10 años, más de 10 años, que están en disponibilidad, lo arruinaron. Yo lo escuché, porque aparte lo tenía al lado, al Mauri Pagani, un tipazo, el negro, tipazo. Quienes han trabajado o lo han cruzado saben quién es. Dice, me echaron y tuve que agarrar en una palangana, amasar para hacer pan y bueno, en estos años puse una panadería. O sea, se tuvo que reciclar porque si no, ¿con qué iba a mantener su familia? Ese hombre lo destruyeron, ¿quién va a pagar esto ahora? Lo mismo con Abasto, con Patiño. Miren, me contaban algo, porque además lo dijo el propio abogado defensor. Después de solucionar el paro, Patiño, al otro día, estaba subido, porque santenista, técnico de comunicaciones, Marcelo lo conoce mucha gente, en la fuerza, estaba subido en la torre de la Casa de Gobierno desmontándola. Es decir, subir a una torre a semejante altura era arriesgar la vida. El hombre se había sacó la campera de cuero, digo esto como una suerte de identificación a quien está en la actividad gremial, se puso el arnés, subió a bajar una antena, a desmontar una torre. Eso habla del profesionalismo de la clase de personas que fueron llevados a un proceso que, como lo decía el doctor Fernando Sánchez, el defensor oficial del tribunal que me asistía, no debiera haber salido del ámbito de la política. Este era un problema político, no judicial. Lo judicializaron para esconder la ineptitud del gobierno de entonces que encabezaba Antonio Bonfatti. Porque además sabían que podían, por lo menos en ese momento, abusar del poder. Podían esconderse en el poder que le daba el gobierno que ellos encabezaban. Claro, tenían a disposición la justicia, o por lo menos gran parte de la justicia, los medios de prensa, preparados para liquidarnos, para hacernos pomada, los principales diarios de la provincia. Después vamos a hablar algún día sobre los millones y millones de pesos que esta gente reparte para que la prensa tenga una motivación especial, ¿no? Bueno, ese juicio se desarrolla durante el día 12 de junio de este año con un rápido tratamiento, pero intenso. Fue todo el día, hasta el día 13 que se lee el veredicto de los jueces. ¿Qué sucede en el alegato del fiscal? El fiscal, después de ver la penosa participación de 3 pusilánimes, de 3 mediocres, uno de ellos el exministro Galassi, que no se atrevió a usar la palabra sedición, revuelta, ni nada por el estilo, muy contrario a lo que fue en 2013, donde prácticamente nos colgaban al lado de Bin Laden, ¿no? Y la penosa participación de un hombre que ya prácticamente está fuera de combate, que es Raúl Lamberto. Digo esto con todo respeto, un hombre que no debiéramos molestarlo porque no encontraba la puerta de salida de los nervios que tenía. Y de un oficial superior que temblaba como una hoja y estaba blanco como un papel, que la verdad me da vergüenza ajena mencionarlo, lo quiero dejar allí. El fiscal quería decir esto, ¿no? Me quedé enganchado porque hay cosas que duelen, ¿no? Uno espera de los que están enfrente una cosa, pero de los que alguna vez tuvieron en el uniforme puesto otra cosa. Pero bueno, ya está, sin rencores. Les digo que el fiscal cambia la carátula, generando todo un problema, ¿no? Que se encargan de plantearlo ambos abogados de una manera muy, muy concreta, incluso algunas cuestiones que están bajo la cuestión de la inconstitucionalidad. A ver, porque a nosotros nos meten en un proceso por una presunta sedición
Y resulta que después el fiscal, abochornado por las barbaridades que estaban en ese expediente, estoy hablando del doctor Suárez Faisal, al cual reivindico y pondero, ¿no?, positivamente, no podía mantener esa calificación. Entonces dice, bueno, el pobre hombre tuvo que decir, bueno, que sea por incumplimiento de los deberes del funcionario público. 2 años de prisión a cumplir. ¿Cómo? Sí, bueno, yo escuché eso, obviamente no soy un abogado, pero alguna idea de las leyes tengo. Digo, ¿qué pasó acá? Hay una parte que me la perdí en esta película, y yo estaba sentado ahí desde el inicio nos miramos con los otros muchachos también. Los abogados se miraban, no entendían nada, y los jueces se codeaban entre ellos. Un escándalo. Y sostiene sobre mí, aparte, porque esto es paralelo. Yo me interesa hablar del tema sedición, porque después lo mío es una anécdota. Mantiene, ¿no es cierto? Claro, hacen las reservas, las quejas, podríamos decir, en el tenor de lo que yo le decía, el tema de cómo nos trajeron acá a hablar de una cosa, nos cambian ahora por otra. El fiscal sigue sosteniendo en una réplica y le dice, bueno, pero estoy bajando a algo más chico. En realidad, no es que el fiscal era benévolo, el fiscal de alguna manera quería cubrir a los fiscales de primera instancia, a los cuales debieran decirle, muchachos, váyanse a su casa, al fiscal Rodríguez, por ejemplo, porque hicieron todo mal, son unos burros. Y el que tuvo que parar la pelota con el pecho fue el fiscal Faisal. Y ahí tuvo que recaratular como venía a los tumbos, con tan mala suerte. Fíjense lo que es usted, el doctor Guillermo Blanco es el abogado patrocinado, muchos lo deben conocer porque es profesor del ICEP, me dijeron, un hombre muy conocido. Magistralmente, dice, en un cuarto intermedio, dice, pero esta gente ya fue investigada en sede judicial por el delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público. Fíjense el desmadre que tenía ese expediente, que estaba tan contaminado de porquería, de irregularidades, de desmanejo, de odio, de bronca por parte de un gobierno que había quedado en offside con la sociedad, cuando se enteraron que le pagaban 2 pesos a la policía. Estoy hablando del 2013. Y entonces plantea algo muy interesante que terminó siendo la excusa justa para que el tribunal pudiera rescatar a ese fiscal de cámara, esta es una apreciación personal que hago, del bochorno al que había ingresado al Ministerio Público Fiscal de la Nación por la ineptitud del fiscal Rodríguez. Y dice, vamos a condenar a Martínez, lo primero que plantean, a 3 años de prisión en suspenso, bueno, por el delito de amenaza simple. Yo entré por coerción agravada, la expectativa es de 5 a 10 años, ¿no? Pequeña diferencia. Y la de instigación a cometer delito. En esa, sobreseído. Bueno, arrancaron. Cuando llegaron a la de sedición, lo absolvieron. Yo tenía en claro interiormente, sin ser abogado, que esto iba a ser así, porque no había un solo elemento para hablar de sedición. Pero hay jueces y jueces. Ya vamos a hablar de los 3 jueces del Tribunal Oral Federal 1. Y el argumento que utilizan es el que propuso el abogado, no bis in idem, no 2 veces por la misma causa. Por esto ya habían sido juzgados. En una réplica, él, tratando de más o menos cubrirlo, de aguantar los trapos, como decimos en el fútbol, de la mejor manera posible, el fiscal de cámara del Tribunal Oral dice, bueno, pero si está archivado, está vigente todavía. Sí, le dice Blanco, pero por el paso del tiempo ya estaba prescripto eso. Bueno, ese fue el motivo en esta decisión salomónica que toma el Tribunal
Oral Federal 1, para absolver a nuestros 3 compañeros. Es decir, ni siquiera el incumplimiento del deber funcionario público, porque ya había sido investigado y no cometieron ese delito. No había forma, esto era una gran patraña, una causa armada de acá a la China, esto hay que decirlo con todas las letras, compañeros. Esto ha sido una causa armada por el gobierno de Antonio Bonfatti, por los cómplices en la justicia, por los cómplices en los medios de comunicación que armaron, criminalizaron una protesta legítima, como después, más de una década después, termina afirmándolo la propia justicia federal. Esta es la realidad de esta historia, algo muy rápido, porque después lo vamos a ir profundizando en los distintos capítulos. Les decía recién, y no me quiero ir sin hablar un poquito del Tribunal Oral, integrado por 3 jueces, y creo que tengo por lo menos cierta autoridad moral para hablar, porque yo fui condenado por ello. Pero son 3 jueces probos que hicieron todo lo que pudieron para hacer justicia. Y no es fácil en la Argentina hacer justicia. Hay muchas presiones políticas. A mí no me consta que lo hayan presionado. Tampoco lo mencionaron. Pero no lo descartaría. No lo descartaría. De todos modos, estoy en desacuerdo, pero lo acato porque sé que primero es una cuestión legítima, proviene de una autoridad, de los jueces naturales de la causa, pero además entiendo las circunstancias en las cuales debieron fallar. Del otro lado estaba el ex gobernador de la provincia, y no me cabe la menor duda que el gobierno de la provincia estaba también detrás de este ex gobernador, hoy diputado provincial, porque son socios políticos además. Y aparece esta condena de ejecución condicional, que de alguna manera salva del escarnio total a Antonio Bonfatti y a todo su grupo, a todo su sector de poder, que tiene mucho poder además. Si ustedes me preguntan, bueno, ¿quiénes eran? No, los quiero porque además los quiero reivindicar. Lo presidía el doctor Escobar Sello y lo acompaña el doctor Lauría y la doctora Gadín, creo que es el apellido, es una jueza de acá de la ciudad de Rosario, que realmente les digo, y esto ténganlo presente, y no tengo la menor duda que podría haber sido así, me podrían haber arruinado la vida. ¿Por qué? Porque si en vez de 3 condicional me decían 3 de cumplimiento efectivo, 4 de cumplimiento efectivo, hoy yo no estoy haciendo este informe junto con los compañeros que me acompañan, sino tras las rejas, que es lo que buscaba este grupo de poder encabezado por Bonfatti y toda su banda, ¿no? Esto hay que decirlo con todas las letras. Este era el objetivo principal. Bueno, no lo lograron. ¿Por qué? Porque no existió la amenaza tampoco. Lo vamos a discutir en el Tribunal de Casación, vamos a ver, después de ver los fundamentos, el día 25 de este mes, los fundamentos de la sentencia, lo vamos a evaluar con el defensor oficial y eventualmente vamos a hacer una apelación para ya puntualizar sobre esto. Si ustedes me dicen, miren, la verdad, los 4, lo hemos hablado, los 4 imputados, 3 absueltos y 1 condenado, estamos muy conformes con el tribunal que nos ha tocado. Realmente tenemos una justicia federal de fuste, por lo menos en estas instancias. En primera instancia también quiero reivindicar al doctor Rodríguez. Fue el primero que nos alertó que no había sedición. Digo Rodríguez, el juez, no el fiscal. El fiscal es otra cosa, es otro muchacho ese. Es otro muchacho de otro calibre. Rescato al fiscal de Cámara. Ni hablar el abogado, el defensor oficial. Yo no tengo para pagar un abogado que litigue. Es muy costoso el fuero federal. No, algunos aparecen con abogados de fuste, pero yo la verdad. Y les voy a contar algo, porque después me voy a referir al doctor Sánchez,
Yo lo conocí 10 días, 12 días antes del juicio. Recibo una cédula en mi casa de la Defensoría Oficial para que me comunique con ellos en forma urgente por el juicio. Y ahí me entero que el día 12 íbamos a tener el juicio. Entonces me comunico, lo llamo, dejo el mensaje, me devuelve el llamado el doctor Sánchez, me dice, mire, yo necesito hablar con usted porque vamos a juicio el día 12. Bueno, digo, menos mal que me avisaron porque día 12 por ahí ni me enteraba yo. Por eso digo que analizamos por qué había sido todo tan rápido. Estaban esas dos posibilidades que les decía hoy, ¿no? La cuestión de misiones y un tate quieto a los muchachos para que no vuelva a ocurrir otro 2013, o la otra por el cambio de sistema. Bueno, no importa, llegamos a ese juicio. Entonces convengo con el doctor, le digo, mire doctor, yo necesito hablar con usted para ver cómo, digo, ¿me puede atender? Claro, este hombre tiene una estructura mínima, la Defensoría. Para colmo habían hecho el cambio, porque él estaba en primera instancia, pasó a Defensoría en juicio, y se encontró, creo que tiene como 300 detenidos, incluso ya condenados, y que, bueno, todo un sistema saturado, ¿no? Y me ofrece de 10 a 15 minutos para atenderme. Digo este detalle porque pinta de cuerpo entero lo que viene después. Voy y me atiende muy cordialmente. Y digo, bueno, voy a ser breve, conciso, claro y directo. Le digo, mire doctor, vengo para que me conozca, para decirle que va a defender a un inocente, a un dirigente gremial, que se puede haber pasado de rosca en alguna cosa, pero no un delincuente. Y comenzamos a hablar sobre la causa, pero también sobre la cuestión de la sindicalización, un tema que le interesó, que me confesó no dominaba en el plano legal en profundidad, sí tenía una idea, pero le interesó el tema. Esa reunión, que era por 10-15 minutos, terminó siendo una reunión de 2 horas, con una cuestión muy específica que marca más todavía. La reunión comenzó a las 12 del mediodía y a la 1 de la tarde ya terminaba el horario del abogado, del defensor oficial. Se extendió 1 hora más, es decir, se quedó 1 hora más después de su horario de salida del trabajo. Quizás sea común esto en los juzgados, pero Santa Fe se caracteriza porque a las 13 se corta y bueno, después seguirán al otro día. Esto habla del interés que despertó. Ya a la semana siguiente, bueno, me dice, me llevo el expediente para verlo en mi casa. Se llevó trabajo a la casa. Cuando volvió la otra semana, no era un tigre con un dragón ese abogado. Porque había entendido que iba a defender, no a Heidi, pero a un inocente, a un tipo que había peleado junto con un montón de compañeros por los derechos laborales de un sector tan castigado como el de los trabajadores policiales. Es decir, que una causa judicial también despierta, y esto es lo que quería reflejar, un maremoto de voluntades, de pasiones, y no ha permitido a nosotros, además de establecer en sede judicial de que esto no fue sedición, sino que fue una clara protesta, una legítima protesta de los trabajadores, no ha permitido reivindicar e ingresar en el corazón de muchos integrantes del Poder Judicial, que de alguna manera, y estoy seguro lo voy a encontrar en los fundamentos de los jueces que me han condenado, vamos a encontrar esa reivindicación y esa advertencia de que es necesario que los trabajadores tengan su canal de participación, que sean escuchados y que no sean un número más. Porque, como les decía hoy, como lo dijo de alguna manera Galassi, hoy estamos entrando en la misma circunstancia que en el 2013. Obviamente, la época distinta, los actores distintos en algunos aspectos, pero con factores muy, muy parecidos, ¿no?
Por ejemplo, la cuestión salarial, por ejemplo, las condiciones de trabajo, la nula participación, no solamente en lo salarial. Han cambiado los horarios, le han cagado la vida a un montón de gente y los policías ni siquiera fueron consultados. Podríamos seguir hablando de muchas cosas. Lo cual nos lleva, y pensando a futuro, en que exhortar al actual gobernador, Maximiliano Puyaro, a que ponga en funcionamiento esa comisión que había pensado Bonfatti con Lamberto en enero del 2013, que se realizó, se ejecutó, se puso en funcionamiento en el 2014, pero que hoy está desarticulada, frisada y no existe, que es la que nos permitiría avanzar para que no haya otro 2013, de lo cual no estamos muy lejos. Y en el hipotético caso de que esto ocurra, no van a poder volver a usar el tema de la sedición, porque saben lo que van a encontrar en la justicia federal, porque hoy ya es cosa juzgada, se le terminó ese biribiri de la sedición y del golpe de Estado. Miren, pasó un golpe de Estado y que tiene un ministro de Economía preparado, nosotros no teníamos nada de eso. Es una locura, es una aberración lo que han hecho. Entonces, como es mejor prevenir que curar, y mirando a futuro, yo creo que es interesante plantear que se constituya, se vuelva a constituir esa comisión con los delegados electos por el personal que está en actividad, por el voto democrático, secreto y obligatorio de cada uno de los trabajadores. Está la experiencia, el Tribunal Electoral de la provincia organizó ese acto electoral, se hizo con total transparencia, y de esta forma poder avanzar en soluciones para que no vuelva a ocurrir más un 2013. Si Dios quiere, nos vemos en el próximo informe, mañana, pasado nada más, ¿no? Vamos a seguir con todo esto, desmenuzando todo lo que ocurrió en ese 2013, para demostrarles con la verdad, de frente, como hemos ido siempre, que nunca fue sedición, siempre fue un paro policial. Gracias.